estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz de estar aquí con ustedes, sí, en otro video. Como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, de lleno con el video, vamos a revisar si el algoritmo de Uber, sí, como escucharon, el algoritmo de Uber está correctamente. Y los mitos como de, oye, search, ¿por qué si soy nuevo no me mandan a los mejores sitios, etcétera? Vamos a revisar un poquito de este algoritmo, qué hace, qué es lo que implementa y qué es lo que se está realizando con este algoritmo, ¿no? Pues para los que no sabían, pues sí, Uber, no todos son humanos, casi la mayoría de las plataformas tecnológicas son IAs, AI o como le quieran llamar, inteligencia artificial, pues sí. Y este algoritmo lo que está tomando es todos los puntos de donde hemos estado trabajando y todas las zonas donde hemos estado trabajando. Es más, hasta los usuarios que hemos estado aceptando. Y esta IA toma toda esta información para darnos ya unas zonas en específico y unos viajes en específico. Entonces, sí es cierto ese mito de que cuando inicias te mandan puro viaje feo o a las peores zonas. No es que te manden a las peores zonas, sino como no tienes un algoritmo o un historial de viaje, pues te van a mandar a cualquier zona diestra y siniestra. Entonces, conforme vayas trabajando las zonas que más te gusten, te van a empezar a mandar más viajes de esas zonas y de las zonas no tan feas, en consideración, menos viajes. No quiere decir que ya no te van a mandar viajes para allá, ¿ok? Sí te van a seguir mandando, pero sí necesitas, como les he dicho, para mí, cuando eres nuevo, nivel azul, recién entrado a Uber, te dan como unos cientos tantos de viajes para que el algoritmo tome esta información y ahora sí te empiece a mandar los viajes que tú quieres. Pero imagínense, yo nuevo y le trabajo a diestra siniestra y empiezo a agarrar de todo y ando en todos lados, pues el algoritmo va a decir que te gusta trabajar durante todo el día en toda la República Mexicana, casi, ¿no? Entonces, esto afecta muchísimo también al algoritmo, como les he dicho. Una cosa es trabajar y otra es trabajar inteligentemente. Entonces, desde el inicio, si eres nuevo y me estás viendo, vete a las zonas que te gustarían trabajar, aunque te manden a otras, vete regresando, para que así el algoritmo ya vaya viendo todo lo que tú vas haciendo, toda la realización de tus viajes, para que ahora sí el algoritmo te empiece a mandar viajes a donde tú quieres. Esto es pesado al principio, ya que tienes el algoritmo, ya agarró todas tus rutas, ya te empieza a mandar mejores zonas. Aquí en los comentarios pongan qué rutas, o si ustedes todavía no dominan el algoritmo o el algoritmo no les ha mandado absolutamente nada, y si es real o no lo del algoritmo. Yo les digo que es real, y si es muy real de que te va mandando las zonas dependiendo en dónde estás trabajando. Entonces, es como les digo a los nuevos, váyanse a las zonas de trabajo donde mejor les guste para que el algoritmo les vaya dando esas zonas, ¿no? Y también me han preguntado, Sergio, oye, ¿qué pasa si dejo de trabajar? Pues pasa lo mismo, si dejas de trabajar un cierto tiempo, el algoritmo borra todas tus historial, o sea, todo tu historial de lo que a ti te gustaba viajar. Y si vuelves a regresar a Uber, pues te vuelve a mandar todo, o sea, como si fueras nuevo, aunque ya lleves años en Uber, pero dejaste de trabajar 5 meses, pues ya el algoritmo borró como que tu historial y empieza a generar un nuevo algoritmo. Es lo que yo les recomiendo para dominar el algoritmo, es váyanse a las zonas donde les guste trabajar y traten siempre de estar trabajando en esas zonas para que el algoritmo agarre esta información y ahora sí puedan estar en esas zonas. Aclaro y repito, no es 100% seguro que siempre te van a mandar esas zonas, pero el algoritmo agarra esta información. No quiere decir que si no tomo nunca Ecatepec, nunca me van a mandar Ecatepec. Pues déjenme decirles que el tiempo que trabajé, al principio sí mandaban mucho Ecatepec, ya a los finales, el último año ya casi no mandan Ecatepec. Es rarísimo que mandaran ya Ecatepec. Entonces es como descubrí del algoritmo y aparte pues ya ahorita ya es como que más notable este algoritmo, ¿no? Entonces es muy importante que al principio, si gustas de este negocio, como les he dicho, es pesado el negocio, sí, pero si gustas de este negocio, aguanta tantito, ya que al principio sí te van a mandar de chile, mole y pozole y posiblemente todo lo rezagado que ningún otro conductor quiere. Entonces, aguanta. Como dicen, en otras palabras, aguanta vara, ¿no? Y ya después el algoritmo va a agarrar todo esto dulcezón. ¿Para qué? Para que te empiecen a mandar en las zonas que tú quieras trabajar. No quiero decir que ya con que el algoritmo agarre bien ya te vas a volver millonario y te van a dejar las mejores zonas, los mejores viajes. No, ese es otro punto y aparte la tarifa, etcétera. Eso es muy punto y aparte, ¿ok? Pero con esto se juega muchísimo el algoritmo. Entonces tengan muchísima precaución también de estar ruleteando, como les he dicho, ruleteando durante toda la ciudad porque atontas al algoritmo y pues no te va a agarrar las mejores zonas. Igual aquí en los comentarios pongan qué consejos ustedes darían para
que el algoritmo le dé las mejores zonas. Como le digo, a mí me mandaba Santa Fe, Interlomas, Polanco, Centro. Era casi todo lo que mandaba y la del Valle. De ahí no salía, la verdad. Estaba muy genial este algoritmo. Y es así como puedes ayudar. Luego, ¿cómo afectamos al algoritmo? Porque también es un apartado diferente. Una cosa es ayudar al algoritmo y otra es cómo afectamos al algoritmo. Recuerden que el algoritmo, como cualquier IA, cualquier aplicación, no lo hace mal inteligente, cualquier aplicación, si no está bien actualizada, pues tu algoritmo vale cacahuate. Y el algoritmo también se basa muchísimo en las promociones. Entonces, si tienes o no tienes promociones, posiblemente es porque no tienes actualizada tu aplicación o posiblemente hubo un error con el algoritmo y estás como que, imagínate que así como que trabado acá, todo loco, de que no entra la aplicación y se quedó trabada ahí. Entonces tendrías que acercarte a oficinas para que vean el por qué y ellos mismos revisen tu cuenta para que ahora sí vuelva el algoritmo normalito y tú vuelvas a recibir promociones, ¿no? Porque hay gente que me ha mandado y la verdad que sí es preocupante. De repente, no manches, pobrecito, ¿no? No tienen promociones y tienen muy buen nivel de Uber y también tienen muy buenas calificaciones y todo, y es esto de que de repente entra una actualización y a veces ni es por nosotros, a veces no es por nuestros mismos celulares que la actualización no entra correctamente. No sé si les ha pasado, todos tengan computadora, de repente estás ahí, de repente se briquea cuando estás actualizando algo. Eso sucede también con los celulares, entonces puede llegar a pasar, ¿no? Nada más es meter la actualización nueva y en todo caso si no queda, si tendrás que ir a oficinas. Yo les he dicho, vayan a oficinas, no marquen porque a veces la llamada no te van a resolver. Entonces vayan a oficinas, para eso están, entonces para que lo resuelvan de inmediato o más rápido de lo que se necesitaría, ¿no? Pero ese es el tema del algoritmo y es real, o sea, es real que a muchísimos, aquí como lo puse a Pedro, no le dan viajes bien, le dan viajes medio mal, pero por acá también está Pedro porque acá lo tengo para los shorts. Entonces, no te enojes, Pedro. No, Pedro es inventado, no sé qué. Pero nada más juega el algoritmo y vas a ver que te van a dar mejores viajes. Nada más no desistas, porque de verdad los nuevos, pobrecitos, visto cada viaje que digo, yo también pasé por lo mismo cuando era nuevo, te mandan de chile, mole y pozole. Entonces nada más hay que tener muchísima precaución. Dominar el algoritmo puede ayudarte muchísimo a que tú escojas viajes sin alterar la aplicación, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto de escoger viajes? Ya sé que no los vas a poder escoger y me van a poner que les ven, ni siquiera no escoges. Ya lo sé, pero te mandan a las zonas de las que tú quieras trabajar en la posibilidad. No estoy diciendo que al 100%, ¿ok? Pero esta es la información que les quería traer. Igual, la información nueva que voy a también aperturar un videito. Recuerden que yo hice un video platicándoles de las inversiones aquí en Yucatán y de los que querían entrar conmigo como consultores, como promotores, pues les dejo ya mi número. Este es el número de las inversiones, el nuevo número de las inversiones, 99 94 97 31 19. Por aquí el contacto directamente de las inversiones por si quieren ser promotores de los desarrollos que yo tengo, y por ahí les platico muy bien cómo generar dinero extra simplemente haciendo lo que siguen haciendo ahorita, que es manejando, ¿ok? Por ahí se los dejo. Igual recuerden, las mentorías especializadas siguen en el canal, el cual está muy interesantes porque vemos temas que posiblemente no platico aquí en los videos y temas que pueden ayudar muchísimo tanto al conductor, socio y socioconductor. Así que todavía hay citas disponibles por ahí. Pues amigos, espero que les haya agradado este video. Era un pequeño, corto video, pero que sí aclarar lo del tema del algoritmo, porque muchos no saben que hay un algoritmo en Uber y que este algoritmo se puede entrenar, como se dice, ¿no? Pero espero que les haya agradado este video. Recuerden suscribirse, sí, suscribirse, regalarme su like, activar la campanita y poner aquí en los comentarios, como les dije, ¿sabían del algoritmo? ¿A qué zona los llevan? ¿Y ustedes cómo dominan el algoritmo? ¿Y qué consejo nos pueden dar a todos para que tengamos los mejores viajes? Nos vemos en otro video, amigos. Adiós.